Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. El Centro Fray Gabriel Gutiérrez, Centro de Formación y Acción Social, les da una cordial bienvenida en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Hemos venido trabajando todo este módulo franciscano. La clase del martes estuvimos trabajando precisamente sinodalidad y franciscanismo, ¿sí? Y fue una sesión bien interesante desde el capítulo de las esteras, ¿no? Desde las narraciones, desde textos hagiográficos, nos estuvo trabajando Fray Juan Jairo. Eh, Hoy precisamente nos acompaña también un fraile franciscano de nuestra provincia, precisamente de la provincia de la Santa Fe de Colombia. Nos acompaña Fray Francisco Lotero Matiz, OFM. Él está ahorita en la Universidad de San Buenaventura en Medellín. Fray Francisco es licenciado en Teología por la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Universidad de Teología en ASCUN, con ICFES, aquí en Bogotá, magíster en Estudios de Derecho Religioso, la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, y doctor en Humanidades, Humanismo y Persona en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Igualmente es el secretario en este momento de la Universidad de San Buenaventura ya en Medellín y también está, no sé si como vicerrector encargado de evangelización de las culturas, ¿sí? Aquí en Medellín también. Bueno, desde que conozco a Pachito, Pachito fue formador mío, ¿sí? Y desde que conocí a Pachito, un hombre enamorado del franciscanismo, y bueno, hoy nos acompaña con esos núcleos específicos del franciscanismo que es importante que los tengamos claros cuando estamos hablando también desde la pastoral social. Pero que esto franciscano, que es como el cierre que hace Pachito. Ya la semana entrante estaremos trabajando el tema de JPIG, Justicia, Paz, Reverencia a la Creación, pero hoy digamos que cerramos con ese tema fuerte de la formación franciscana que es tan importante y más que ustedes que trabajan en las parroquias, colegios, en las universidades, donde hay presencia franciscana. Pachito, gracias por acompañarnos. Sé que me imagino la cantidad de tareas que está teniendo en estos días. En la universidad están arrancando semestre, eso tiene todas unas connotaciones, unas implicaciones, pero bueno, gracias por acompañarnos en esta tarde y bueno, bienvenido, Pachito. Ok, Richard, muchas gracias. Muy amable a ti por tu saludo y presentación. Un saludo muy especial a ti que eres el responsable de esta actividad tan importante y igualmente un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta experiencia formativa tan importante. Ustedes vienen haciendo ya un recorrido bastante significativo en el cual han venido aproximándose a puntos tan interesantes que nutren todos sus conocimientos y su experiencia para un mejor desempeño pastoral. Con mucho gusto he aceptado esta invitación y les agradezco que me hayan tenido en cuenta para compartir con ustedes esta parte que es tan esencial para una formación eh, hacia la evangelización en clave franciscana. Entonces, pues así, sin más preámbulos, pues yo creo que llegó el momento ya de meternos en el asunto. Sobre franciscanismo siempre hay muchas cosas que aprender. Afortunadamente, el franciscanismo nos ofrece una riqueza muy grande. Eh, Hay muchas cosas que, aunque no están definidas teóricamente, a partir de la experiencia de San Francisco, de su personalidad, de su crecimiento espiritual, de la experiencia con los hermanos, él fue también fortaleciendo muchas cosas y es exactamente lo que él nos deja y lo que nosotros vamos a aprovechar. Bueno, entonces vamos a tener este espacio hasta las 8 en el que yo voy a presentarles los núcleos más importantes de la espiritualidad de San Francisco. Espero que pueda llegar a todos ustedes, sobre todo con un mensaje y una iluminación que les sirva mucho. Primero que todo para su vida personal, familiar y por supuesto que para su desempeño en la pastoral. Bueno, como siempre acostumbramos, yo voy a traer una presentación eh, donde está pues todo el contenido de los temas que yo les voy a presentar. Entonces, bueno.
¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, Pachito. Ah, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, en este diplomado sobre el pensamiento social de la Iglesia, me corresponde entonces, ya les decía, presentar los núcleos del carisma franciscano. Primero que todo, hay que partir de un hecho fundamental. Es el Evangelio, o sea, la palabra del Señor en la que San Francisco se inspiró, la que fue siempre uno de sus principales puntos de apoyo y que lógicamente le van a ayudar también a definir todo su ideal y todo su programa de vida. Ese es entonces el primer punto, vamos a partir de ahí. Ahora, hay algo que yo quisiera anotar previo, pues ya a la exposición, es que generalmente todos estos aspectos que se desprenden de la espiritualidad de San Francisco se pueden estudiar mejor en una clave de encuentro, porque, como lo dicen los grandes estudios del franciscanismo, la vida de San Francisco de Asís se desarrolló a través de encuentros que fueron muy significativos, encuentros que fueron muy profundos, encuentros que le dejaron una huella muy grande y que lógicamente fueron los que le ayudaron a madurar su personalidad, su espiritualidad, su opción y su presencia en el mundo y en la iglesia. Sin duda alguna que San Francisco de Asís tiene un encuentro muy significativo con el Evangelio. Pero bueno, para contextualizar este punto hay que referirnos, lógicamente, remontarnos a la época propiamente de San Francisco. La búsqueda, perdón, del Evangelio en aquella etapa de la historia, siglo XII, XIII, que es exactamente el momento histórico en el que nace San Francisco de Asís. Quienes tienen conocimiento de la vida de San Francisco, del contexto en el que nace, pues sabemos que en la Edad Media, la Alta Edad Media, se produce una gran movilización en todos los niveles, económico, político, social y por supuesto que religioso. Esto hizo que se sacudieran las estructuras sociales, las estructuras eclesiales y se adelantara una gran movilización de retorno hacia el Evangelio. Sobre todo, tomar el Evangelio no simplemente como un texto escrito, como una palabra que se escucha y a la que se le hace reverencia, sino especialmente como norma de vida, como pauta fundamental para actuar. Y entonces, en esta manera de acercarse al Evangelio, de tomarlo como norma de vida, se presentaron diversos modos de asumirlo, de llevarlo a la práctica. Fueron diferentes grupos, diferentes experiencias las que tomaron exactamente el tema del Evangelio. Por ejemplo, hay que mencionar los monjes, lo que se podría titular el evangelismo monástico, o sea, de estas órdenes monacales tan serias, tan estructuradas, y que vinieron también creciendo y fortaleciéndose con el paso de la historia. Desde los siglos segundo y tercero llegan al siglo VIII más o menos con San Benito, uno de los grandes representantes del monacato europeo. Ellos, los monjes, tienen su manera propia de vivir el evangelio, sobre todo adaptándolo a la vida monástica. Y de esto da testimonio, por ejemplo, las reglas monásticas que fueron escritas por estos grandes fundadores. Pero hay una curiosidad y es que se trata de un evangelismo estático, una vivencia del evangelio muy lógicamente adaptada al ritmo de vida de los monjes, que por naturaleza tienen esta característica de la vida estática. En el monasterio, todo se desarrolla en el monasterio, allí comparten ellos la caridad intensa que une a los monjes, la oración, el trabajo,
y los bienes materiales. La forma de vivir el evangelio de los monjes se ajusta pues lógicamente a sus ritmos de oración y prácticas de piedad y de combinación con el trabajo. El lema tan conocido de San Benito, ora et labora, oración y trabajo en el cual transcurren las horas del día. Igualmente, los clérigos diocesanos, por así decirlo, el clero diocesano, también tenía su manera de vivir el evangelio. Obedece a una reforma del clero que se suscitó en el siglo XI, donde a los sacerdotes se les hace un llamado para que vivan más acorde con el evangelio. Sobre todo la finalidad del papa reinante, de los obispos y de los grandes prelados, era que los sacerdotes, los clérigos tomaran conciencia de su vocación y de su servicio, y sobre todo que trataran de superar algunos vicios que se habían mezclado y en los cuales desafortunadamente el clero había caído, la simonía, es decir, el interés monetario y el concubinato, vivir con sus concubinas allí en sus parroquias o en sus lugares donde ellos ejercían su ministerio. Ya años, siglos atrás, San Agustín había exhortado también a los clérigos, a los canónigos, a que se fijaran mucho en el modelo de la comunidad de Jerusalén, el modelo de la comunidad cristiana de Jerusalén, para que la tomaran como norma de vida. Los 4 puntos esenciales que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del modelo de la comunidad cristiana: oración, predicación, trabajo, caridad, la enseñanza de los apóstoles. Se invitaba, lógicamente, a los clérigos a que llevaran una vida comunitaria, lo que salvaguardaba, en cierta manera, la pobreza y, sobre todo, la dedicación a la predicación, porque prácticamente era un ejercicio pastoral que ellos habían descuidado, que había llegado a prácticamente un abandono. No había predicación, ni siquiera la predicación en el culto, en la homilía o el sermón, o como se llamara en ese tiempo, ni mucho menos otro tipo de predicación popular. Y especialmente buscando la coherencia de vida, que lo que predicaban ellos, lo que predicaran, correspondiera a la forma de vida que llevaran. Entonces se suponía que ellos deberían tener una vida evangélica. Y lógicamente, también conociendo el contexto de San Francisco, pues nos encontramos con el evangelismo laical, que tiene mucha fuerza. Cuando los laicos se dan cuenta que ellos estaban por fuera de la estructura piramidal de la iglesia, ellos prácticamente eran una clase social eclesial marginada completamente, que no tenían acceso a la palabra de Dios, no tenían acceso a la predicación, y ellos mismos buscan la manera de volver al evangelio, según el estilo de vida de los apóstoles. Por eso surgieron tantos grupos de predicadores itinerantes, y surgieron otras categorías de fieles laicos, los conversos o penitentes voluntarios, los que hacían penitencia pública y hacían un voto prácticamente de vivir en la penitencia, los que se asociaban a comunidades de monjes o canónigos, eran apadrinados por estas órdenes ya bien constituidas, o los que sencillamente permanecían en sus casas sin hacer ningún tipo de ruptura social, o más aún el caso de los casados, que también aspiraban al seguimiento de Jesucristo viviendo en su propio estado, como ellos aún en la vida matrimonial podían seguir algunas recomendaciones del Evangelio en cuanto a la austeridad, en cuanto al servicio, a la abnegación, a la abstinencia y a muchos otros compromisos que se deducen del Evangelio. Ahora bien, el evangelismo de San Francisco de Asís, ese arraigo evangélico de San Francisco de Asís, hay que tener en cuenta que en la Biblia, la Sagrada Escritura, era el libro, la fuente de la sabiduría.
todo partía del estudio de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura era el texto en el que igualmente los niños aprendían a leer, a escribir. Empezaban a adquirir cierta familiaridad con el texto sagrado por ese mismo ejercicio, por ese aprendizaje que ellos hacían de lo que hoy llamamos en términos pedagógicos lectoescritura, la lectura y la escritura. Pero lógicamente había dificultades muy grandes en ese momento, como era el hecho de no tener libros. Los libros eran supremamente escasos porque prácticamente eran esos códices grandísimos en pergamino, a mano, escritos por los monjes, de un altísimo valor monetario, por así decirlo, comercial, mejor. Y por el dominio de la lengua, que estaba lógicamente escrita en latín y no todos tenían el acceso a esta lengua para poder escuchar, entender y sobre todo seguir el texto de la Sagrada Escritura. Pues San Francisco de Asís también tuvo o participó de estas dificultades. Él y sus hermanos ya más adelante no tenían libros. Recordemos que hasta un episodio muy pintoresco de la vida de San Francisco es cuando él a una mujer muy pobre le regalan un librito del Evangelio que era el que tenían para que lo vendiera, mirara qué hiciera y pudiera solventar su necesidad en ese momento. Y el dominio de la lengua, pues lógicamente, él aprendió a leer y escribir y fue un nivel cultural o formativo, intelectual muy bajo, pero de todas maneras fue con la lengua latina, la lengua eclesiástica, no el latín oficial. Bueno, San Francisco tiene un encuentro, dos encuentros, por así decirlo, muy tempranos con el Evangelio, tempranos en cuanto al tema vocacional. Y por eso nos encontramos con las narraciones de los biógrafos, primero la que nos cuenta Chelano, o la leyenda de los tres compañeros, como después de escuchar el Evangelio, le pide al sacerdote explicación, cuando el Señor propone algunas exigencias muy radicales para los discípulos, para todo el que lo quiera seguir, y él salta de gozo y dice, esto era lo que yo quería, esto era lo que ardientemente buscaba. O sea, una radicalidad mucho más seria y más profunda a partir del Evangelio. O igualmente los textos que nos refieren también Chelano, Leyenda Mayor y los tres compañeros, cuando él con sus hermanos, dos de sus hermanos, va a la iglesia y escuchan el Evangelio en la misa y después consultan el Evangelio, lo abre 3 veces al azar y se encuentra exactamente con los textos a partir de los cuales se puede configurar, por así decirlo, un programa de vida muy espontáneo, muy básico, pero en lo que él descubre las exigencias del seguimiento de Jesús, de la ruptura con el mundo, con la vida anterior y emprender, lógicamente, la vía del seguimiento. ¿Cómo leía San Francisco los evangelios? Este punto es muy importante. ¿Cómo se aproxima San Francisco al evangelio? ¿Cómo lo hace? Primero que todo, de una forma muy realista, sin tergiversaciones o retóricas. Él no es el que se sienta a leer los comentarios de los santos padres acerca del Evangelio de San Juan o muchas otras interpretaciones ya de carácter teológico o dogmático que se hacía de la Sagrada Escritura o del Evangelio. Él, en la lectura del Evangelio, lo que busca es siempre adoptar una actitud igual a la de Jesús y la de los apóstoles, el maestro rodeado de sus discípulos, en una vida pobre, de total desprendimiento, en una vida de desapropio continuo y de marcha, de avanzar, de no establecerse en un determinado lugar, sino siempre donde las necesidades lo llamen.
Él lee el Evangelio siempre desprovisto de todo ropaje científico. Pues lógicamente ya había algunas más estructuradas escuelas de teología, comentarios a la Sagrada Escritura. Esto ya va a ser más refinado posteriormente, pero ya en el tiempo de San Francisco se encuentran comentarios a la Sagrada Escritura, sermones y muchas otras obras teológicas. Y por esa razón entonces él insiste en que al Evangelio, a la palabra del Evangelio, no se le hagan glosas, no se le hagan comentarios, no le pongan añadidos, no le pongan arandelas, porque lo que dice la palabra del Evangelio, eso es. Y así tiene que leerse, así tiene que asumirse, así tiene que asimilarse y llevarse a la práctica. Él siempre trata de encontrar qué textos son los más adecuados para iluminar, sobre todo, la vivencia cotidiana de los hermanos y partir su propia vida y la vida de la fraternidad, como es en el caso de las reglas. Cuando él tiene que componer la primera regla, que es una colección de citas bíblicas y especialmente textos evangélicos, es un entretejido de textos del Evangelio, y aún la segunda regla, que es mucho más pulida, más depurada y más refinada también, contó con un hermano que le ayudó a insertar las citas del Evangelio, pues para que hubiera una correspondencia entre lo que él quería, lo que el Señor pedía y lo que definitivamente debería vivir. Ahora bien, ¿cómo vive San Francisco el Evangelio? Este punto también es muy importante porque fijémonos bien las diferentes expresiones de evidencia evangélica que ya había en su tiempo, los que mencioné al principio, monjes, canónigos o clérigos y laicos en general. Y prácticamente el Evangelio de San Francisco nació como un movimiento laical, un grupo de hermanos laicos que van esforzándose por configurar cada vez más un proyecto de vida sólido, pero siempre a partir del Evangelio. Para San Francisco, fueron claves estos textos que ustedes ven aquí, consignados en esta diapositiva, sobre todo cuando él insiste en el esfuerzo que hay que hacer por entrar por la puerta estrecha, asumir las dificultades propias de la vida, porque es el único camino para llegar al reino, sobre todo con obediencia a la voluntad de Dios y una perfecta abnegación. Posponer todos los afectos, padre, madre, hermanos, y uno importantísimo, el propio yo. San Francisco tiene clarísimo a partir del Evangelio cuál es su compromiso con los consejos evangélicos. La renuncia a los afectos, la renuncia a los bienes materiales y la renuncia a la propia voluntad, que él la llama en una de sus admoniciones el mal de la propia voluntad. La obstinación a hacer siempre lo que uno quiere, lo que a uno le complace, lo que le motiva o le satisface y no necesariamente la voluntad de Dios. Entonces, es una clave de interpretación muy importante que San Francisco extrae del Evangelio. Ni se diga, pues, del tema de negarse a sí mismo, decir no a sí mismo, a sus caprichos, a sus obstinaciones, a engrandecerse uno y ser el protagonista para dejar que sea Dios, que sea el Señor, el que prime en toda la vida y por lo tanto llevando la cruz. El texto del Evangelio que escuchábamos esta mañana, todo aquello que causa mortificación, que conduce a la muerte, hay que saberla llevar diariamente en paz. Y por lo tanto, ser constructores de paz, especialmente viviendo el perdón, promoviendo la reconciliación y sembrando la paz por todas partes. A partir de esta vivencia tan importante del Evangelio, San Francisco se puede decir que configura una espiritualidad del seguimiento, para que el seguimiento no se quede solamente en una literalidad, no se quede solamente en una práctica
rígida, estrecha, literal de la palabra del Evangelio, sino que esté nutrida por una fuerza interior, que haya en realidad se sienta la vitalidad del Espíritu que está animando, que está fortaleciendo, que está impulsando para que el seguimiento tenga sentido y no sea simplemente copia, no sea simplemente reproducción, no sea simplemente cumplimiento de una pauta, sino en realidad un espíritu que anima. Entonces, San Francisco tiene claro que cuando Jesús llama no es para compartir una ideología, no es para estar de acuerdo y sí, me parece bien y este planteamiento sí y lo acojo, sino que es identificarse con la persona de Jesús, especialmente en sus rasgos espirituales, en su amor profundo al Padre, en su amor profundo a la humanidad, en todo lo que él desarrolló en su vida en medio de las gentes, de los pueblos, de las comunidades, que es una espiritualidad que lleva primero que todo a adorar al Señor con un corazón puro, un corazón habitado por la Trinidad, en una actitud completamente confiada, en una actitud de orante del Hijo hacia el Padre. Y por supuesto que también tiene que ver con el tema de la misión. La misión tiene que estar alimentada necesariamente por una espiritualidad. Ir por el mundo, llevar el evangelio, practicar la caridad, ser respuesta a las necesidades de tantas personas en todos los niveles, físicos, materiales, espirituales, emocionales, de toda índole, tiene que estar animado por un espíritu, repito, por una fuerza interior, por el calor y la fuerza del espíritu, para que no se quede simplemente en un asistencialismo, no se quede solamente en un arrojo de amor, sino que en realidad vibre el espíritu de la caridad en todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que da exactamente al evangelizador, al que va en la misión, un talante verdaderamente misionero. El que va no por ir, no por hacer solamente obras grandes y significativas, sino porque está nutrido por la fuerza del Espíritu Santo, que es el que lo impulsa y el que está con él siempre, en todo momento y circunstancia. Para San Francisco de Asís es muy claro que la idea siempre es seguir la doctrina, las huellas. El Evangelio es eso, consiste básicamente en seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo en una búsqueda incesante. ¿Quién eres tú, Señor? Y yo voy hacia ti, y configurar su vida con el Evangelio. Es eso, es lo que en esencia quiere siempre San Francisco a partir del Evangelio. Entonces, así, pues muy rápidamente podemos ver cómo el Evangelio para San Francisco es palabra revelada, es una palabra que le llega a él de algunos medios, su educación, su formación doctrinal y su formación también, pues su educación básica, esencial. Es un evangelio que él descubre, pero que sobre todo no para quedarse en el texto, sino para llevarlo a la vida y sobre todo para integrarlo en todo lo que es y todo lo que se hace. El segundo punto de estos núcleos tan importantes del franciscanismo es el que tiene que ver con la cristología de San Francisco. Si hay una fuente básica y fundamental que es el Evangelio, en el Evangelio también San Francisco descubre a Jesucristo. Lo sabemos perfectamente, no sé, que si ustedes en otros espacios lo han escuchado, quienes han recibido información acerca del franciscanismo, ya de una forma mucho más sistemática, del humanismo franciscano, se puede concluir fácilmente que San Francisco, pues lógicamente no es un teólogo, ni él estudió sistemáticamente la Sagrada Escritura. Es que San Francisco no es de teorías, no es de definiciones, él no tenía una teología propia,
mucho menos una cristología propia. Él bebe de lo que le da a la iglesia, de lo que vive con los hermanos, de las circunstancias del mundo. En San Francisco se puede identificar sobre todo una vida, una experiencia completamente existencial. Y yo creo, y lo sabemos perfectamente, que como la fe, perdón, de San Francisco de Asís fue madurando, fue progresando. Uno es el San Francisco, el Francisco Bernardone, desde la adolescencia y la juventud, y aún en los inicios de su fraternidad. Otro, el San Francisco, el Francisco que ha caminado más, ya rodeado de hermanos y muchos hermanos que llegaron hasta causar confusión y ciertos estragos. Y otro es el San Francisco que ya va descendiendo y que va a ir recogiendo toda su experiencia y la va plasmando en el cántico del hermano Sol y el testamento, y se va de este mundo a la casa del Padre. Entonces la vida lo sabemos perfectamente, como en el caso de cualquier cristiano y de los santos, especialmente la vida de San Francisco va madurando. Él tiene dos recursos. Uno, la contemplación de los misterios de Dios, el Dios que se acerca, que se revela, que en su misterio se hace posible para la humanidad. Y también, lógicamente, las experiencias vividas con los hermanos. Ya les decía también al iniciar, son profundamente grandes y significativas estas experiencias que él tiene con sus hermanos en la vida práctica, en la vida cotidiana, en los capítulos, en las situaciones que tienen que afrontar, en muchas otras realidades que tiene que vivir la fraternidad que va creciendo y que va evolucionando. San Francisco de Asís contempla siempre a Jesucristo como el Altísimo Señor que se ha hecho hermano nuestro. Él descubre o identifica muy plenamente la grandeza y la trascendencia divina en el Hijo de Dios, pero lo descubre también como una manifestación muy plena y definitiva del amor, porque es el Dios encarnado, el Dios que baja de su altura para hacerse nada, como nosotros, pues los seres humanos, lógicamente, pues a excepción del pecado. Él es el Cristo de San Francisco, es el que siendo el Altísimo Señor, el Ser Absoluto, el Todopoderoso, se revela hasta lo más próximo, hasta lo más cercano, hasta lo más plástico en la condición humana, sobre todo en la humanidad del Hijo de Dios y la humildad del Hijo de Dios. Es muy bueno, siempre conviene que se hable de Jesucristo o el Cristo de San Francisco, haciendo una comparación entre la visión de Cristo en la Edad Media, en la época en que vive San Francisco de Asís, y la propia visión que él tiene acerca de Jesucristo. Acerca del Cristo en la Edad Media, en la época de San Francisco, hay algunas expresiones muy claras. Primero que todo, la teología, todo el discurso teológico en torno a Dios y a Jesucristo, que se refleja en la arquitectura y en el arte, la estructura de las catedrales, las grandes basílicas, imponentes, grandiosas, los ábsides, cúpulas, torres altísimas, todo muestran, es una característica arquitectónica y de diseño muy bonitas, muy pomposas, pero lo que reflejan es una verticalidad muy grande. Igualmente en el arte que sabemos es la expresión plástica que permite a través de las figuras, de los colores, de las expresiones, nos ayudan a formarnos una idea de la realidad, de una realidad que es exactamente la que se quiere plasmar, o mejor, la que se plasma y queda plasmada en la obra, sea pintura o sea escultura especialmente. Del arte medieval, de esta expresión artística, de esta representación de Jesucristo, predomina el Cristo Pantocrator.
el Señor del universo, el soberano de todo, el que aparece como esa expresión sustentador, el que sustenta al mundo entero, y mucho más como juez. No es solamente el grandísimo y todopoderoso, sino también el juez. Es el Cristo del juicio final, el que está pendiente de evaluar el comportamiento de la humanidad y que separa las cabras de las ovejas, y unas a la derecha y otras a la izquierda, y sabemos el destino que corren las unas y las otras. Es un Cristo eminentemente en una dimensión completamente gloriosa, un Cristo encumbrado, un Cristo por completo lejano, lejano de la realidad humana, porque predomina lo soberano, lo sobrenatural, lo grandioso, lo imponente, repito, lo vertical. San Francisco descubre a San Francisco, perdón, a Jesucristo de otra manera, no en la teología, no en la arquitectura, no en el arte, sino en el evangelio. En este evangelio que, como veíamos, él se instruyó, él leyó, él meditó profundamente, compartió con sus hermanos. Un evangelio que es vida, y es un evangelio que le muestra a Jesús caminando en medio de las gentes. Jesucristo que es maestro, es que Jesucristo es maestro todo, desde antes de nacer y hasta que se va a los cielos. Es enseñando, es mostrando el camino, es descubriendo cosas nuevas, es recordando y trayendo a la memoria cosas ya aprendidas que vale la pena retomar y tener siempre presente, que apela a distintos medios y a distintos recursos para hacerse entender y para comunicar su mensaje. Es una hermosura, es grandioso el magisterio de Jesucristo. Y así lo es San Francisco, un maestro sentado, enseñando, dedicado a la gente, y inagotable en su sabiduría, incansable en su ejercicio. Lo ve como el buen pastor, el que va con las ovejas, el que busca la oveja perdida, el que se la lleva a los hombros, el que le importan todas, las 99, pero la perdida también, y todas valen. Ese es el Jesucristo, y sobre todo el siervo. Jesucristo, el siervo, el que se entrega abnegadamente al dolor y al sufrimiento por el beneficio de toda la humanidad, hasta el punto de llegar a la cruz y al sepulcro, que es lo más triste y dramático. O sea que en San Francisco predomina la dimensión humana, sin perder la divinidad de Jesucristo. Él descubre a Jesucristo en el Evangelio y en la vida, les decía, y sobre todo para él van a ser importantísimos los dos grandes misterios, a través de los cuales queda completamente expresada la humanidad del Hijo de Dios, la humildad del Hijo de Dios, la encarnación. Estamos conmemorando este maravilloso 8º centenario de la elaboración del primer pesebre. Es una lindura ver cómo San Francisco, una de las fuentes de inspiración que tiene para construir, para elaborar el primer pesebre, para esta primera representación del nacimiento de Jesús, es eso, la contemplación de Jesús humilde, contemplar a Jesús que siendo el mismísimo Hijo de Dios baja a la inocencia, a la fragilidad, a la... hay otra palabra que no quiero que se me escape. No fragilidad, sí, bueno, fragilidad, como desprovisto de todo del niño, y sobre todo a la inocencia tan hermosa que tiene un niño recién nacido. Es que es tan grande este misterio de la humildad de Jesús en la encarnación, que hay algo importantísimo en la cristología de San Francisco, que eso se lo he escuchado solamente yo a él. Hay una conexión, y a ustedes les parecerá extraño, pero no recuerdo el texto. Yo no sé si en la Admonición Primera o en la Carta a toda la Orden o a los clérigos, donde hay una conexión entre pesebre y Eucaristía. Así como en el pesebre, en el nacimiento del Señor, bajó a lo mínimo del pesebre, baja
cotidianamente a nosotros y se hace presente en la Eucaristía. Y se repite este acto del abajamiento de Jesús. Es una cosa única en San Francisco de Asís. Eso es absolutamente genuino de él y de su espiritualidad y de la visión de Jesucristo. Algo que yo creo que no se ocurre. Pensar que también en la Eucaristía se está actualizando este misterio del anonadamiento de Jesús en su encarnación. Es una cosa teológica bastante que hay que manejar con mucho cuidado, pero que vale la pena, porque a la larga lo que quiere mostrar San Francisco es eso, cómo el Señor de su grandeza se abaja y se convierte en pan y se convierte en alimento y se entrega totalmente para todos. Y por supuesto que la pasión y la cruz. Para San Francisco, importantísimo, y largas horas y jornadas de oración, de meditación, de lágrimas, llorando por la pasión de Jesús y pidiéndole, como lo conmemoraremos, si Dios quiere, el año entrante, el 8º centenario de la impresión de los estigmas de San Francisco, que yo pueda compartir de alguna manera los dolores tuyos. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya sufrido tanto y nosotros vivamos tan cómodos y tan plácidos? No, 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 Señor, permíteme de alguna manera compartir también los dolores tuyos y ras. La impresión de los estigmas es una marca indeleble, es la floración, como lo dice Fernando Uribe, un experto en franciscanismo, una autoridad en franciscanismo, una floración en su cuerpo de todo el misterio de Cristo que él venía asimilando, que venía absorbiendo, que venía interiorizando y apropiándoselo, que lo llenó tanto, pero tanto que ¡pras!, le floreció en su cuerpo. Eso es lo más hermoso y significativo que podamos mencionar acerca de la cristología de San Francisco. Y por eso la pasión y la cruz van a ser también tan importantes para él y son los dos polos de atracción de su contemplación cristológica, pero que giran todas las dos, en torno a la misma realidad, la humildad del Hijo de Dios que se abaja, que se hace nada por nosotros y en una completa obediencia al Padre. Y por supuesto que para San Francisco, como resultado de estas dos experiencias tan profundas y tan significativas, pues está el Cristo vencedor y glorioso, a quien nosotros igualmente vemos ya en el sacramento, en la iglesia y sobre todo en eso, la presencia viva del Señor en su cuerpo y en su sangre. Pues habría muchas otras cosas que decir acerca de esta experiencia cristológica de San Francisco. Lo que pasa es que para poderles hablar de todos los núcleos, me concentré como en lo más específico y para que a ustedes les quede al menos una visión más, pues resumida, pero lo más completa posible de San Francisco. Bueno. Pasamos, pues yo pienso que sigo en el discurso, en la reflexión y después abrimos espacio para inquietudes o preguntas o aclaraciones que requieran. Hay un punto importantísimo en la espiritualidad de San Francisco, uno de los núcleos también centrales de su espiritualidad, de su experiencia, es la Santa Madre Iglesia. Que ha dado mucho de qué hablar y que ha encontrado también diferentes posturas, ha recibido distintas opiniones, que San Francisco esta cosa o que Francisco la otra con respecto a la iglesia, ya lo veremos más, o en esta misma diapositiva lo vamos a ver. Para San Francisco, o el evangelismo, esta manera de asimilar el evangelio, para él solamente puede ser entendido en el ámbito de la iglesia. Es algo que él fue siempre muy cuidadoso. Recordemos en los inicios, en la ruptura que hace, en irse a San Damián, en refugiarse con los leprosos, en salir a pedir limosna, a mendigar, todas estas experiencias primitivas, por así decirlo, de su vocación, de su
y de sus inicios del seguimiento de Jesús, de lo que empieza a configurarse como una vida religiosa para él y para sus hermanos, solamente puede ser entendida en la iglesia. La iglesia es el marco dentro del cual San Francisco puede vivir y vive perfectamente el evangelio. No es por fuera de la iglesia, no es al margen de la iglesia, ni mucho menos en contra de la iglesia. Esto lo decimos por la experiencia de aquellos grupos que también nacieron en el tiempo de San Francisco, y antes o después, que desafortunadamente cayeron en la herejía, que fueron condenados como grupos heréticos por su rebeldía, por difundir doctrinas erradas que iban en contra de principios esenciales de la fe y sobre todo del magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces San Francisco tiene una intuición muy grande y maneja como un salvoconducto para que su movimiento, para que su experiencia sea aceptada y sea pública y sobre todo válida y sin ningún tipo de cuestionamiento o recelo o sospecha rara. En la iglesia, San Francisco nació, él nació en la iglesia, él fue bautizado en San Rufino, bautizado en la fe de la iglesia, es la iglesia con sus defectos, con sus cualidades, con sus características, medievalísima, imperialísima, feudalísima, todo lo que quieran, pero era la iglesia, es la iglesia en la que él nació, es la iglesia de Jesucristo que ha pasado por todas las peripecias habidas y por haber, y sigue pasando, y atravesará otras que no nos imaginamos cómo serán, Dios no lo quiera que sean muy serias. En la iglesia desarrolla su proyecto de vida, es allí, en este mismo marco de la iglesia, no fue un ente aparte, no fue una rueda suelta, ni fue un extraterrestre que estaba viviendo de otra manera distinta. Bueno, hay una dificultad en las interpretaciones de las fuentes franciscanas acerca de la postura de San Francisco con respecto a la iglesia, porque ya propiamente los biógrafos y más modernos, o sea, de las últimas generaciones de biógrafos de San Francisco, unos dicen que él tuvo una actitud de rebeldía frente a la iglesia institucional, que él luchó, él mantuvo algunas tensiones con la iglesia, sobre todo con la iglesia jerárquica, porque pretendían desdibujarle la originalidad de su movimiento, introduciéndole normas, sugiriéndole que atendiera esta y estas recomendaciones. Bueno, entonces ponen como en tela de juicio esta obediencia fiel y leal de San Francisco de Asís a la iglesia institucional, y por eso dicen que quizás él sostuvo una relación de rebeldía, de rebelarse y de ir en contra. Y otros optan por decir que más bien él tuvo una completa sumisión y una verdadera obediencia a la iglesia católica. San Francisco asume muy bien el doble carácter de la iglesia. La iglesia es carisma e institución, la iglesia es carisma y estructura, la iglesia es carisma, es fuerza del Espíritu Santo, está animada por el Espíritu Santo, está presente en sus ministros, está presente en el pueblo, el Espíritu Santo está presente en sus ministros, presente en el pueblo, en toda la asamblea creyente. Pero esa estructura también tiene normas, también tiene pautas, también tiene una organización, una manera de ser y de estar en el mundo. Y para él estas dos facetas no son antagónicas, no son opuestas, no es que por un lado el carisma y por el otro lado la estructura, o que el carisma se vea apachurrado y aplastado por la estructura, que la estructura predomina y el carisma queda por allá lacrado, no. Son complementarias, son dos dimensiones de la misma realidad tan importante que es el cuerpo de Cristo. Y su obediencia es reverencial a la iglesia como institución. Él obedece y reverencia a la Santa Madre Iglesia Católica, aunque también conserva su libertad ante la vivencia del Evangelio.
Él no va en contra de la iglesia, no va en contra de las normas, no va en contra de la jerarquía, pero es un hombre completamente libre para vivir el evangelio en temas como, por ejemplo, este que les decía, la renuncia a las cosas, la itinerancia, la manera de evangelizar, de ir a misionar, por ejemplo. Permítame un breve comentario. Ustedes saben que en la época de San Francisco fue la época de las cruzadas, estas guerras, entre comillas, santas que se desataron para recuperar los santos lugares, las grandes cruzadas que se armaron para combatir todo lo que fueran infieles, ya en términos técnicos que se llaman sarracenos o infieles, sencillamente personas que no compartían la fe cristiana y que estaban más caracterizados por los musulmanes, el Islam. El mandato de la iglesia, vayan en contra. Claro, porque era una lucha, era una guerra y había que tumbarlos, había que debatirlos, exterminarlos, acabarlos. San Francisco es desobediente a la iglesia y va en misión, y incursiona en estos espacios tan difíciles, pero conserva su libertad evangélica en el sentido que él no va en contra, sino entre. Hay una diferencia muy grande. Y aquí es donde queda completamente comprobado que San Francisco conserva su libertad ante la práctica del evangelio. Si hay que defender la fe, si hay que defender lo institucional de la iglesia, si hay que defender, sí, la confesión defiende al Señor, ok, pero no es combatiendo, y no es armando guerra, y no es tumbando a todo el mundo, sino conviviendo y manejando las cosas con una discreción y una prudencia y una sagacidad completamente evangélica. San Francisco, por ejemplo, tiene una relación muy particular con la iglesia jerárquica. Él se relacionó con el Papa y la Curia Romana. Él accedió a la Curia Romana para la aprobación de su movimiento. El proyecto la aprobación de su proyecto de vida demuestra cómo él es fiel a la iglesia católica, al Papa, a los cardenales, a los prelados de la Santa Iglesia. Y eso es muy primitivo desde los inicios, cuando empieza su proyecto de vida en 1210, años después de haber hecho esa ruptura con su vida anterior, cuando ya se ve rodeado de hermanos y cuando va configurando mejor su ideal. Hay algo muy importante. San Francisco y el cardenal protector, una muestra de cómo él obedece y acata siempre las inspiraciones de la iglesia. Por ejemplo, el obispo Guido de Asís, ante el cual él se despojó de todo, lo apadrina y es el que le presenta al cardenal Juan de San Pablo, que es quien lo lleva y lo permite acceder a la corte del Papa Inocencio III, porque además él disponía, el cardenal Juan de San Pablo, con los medios jurídicos para poder ayudar a San Francisco y apalancar el asunto y decirle al Papa, bueno, estos vienen de Asís con este proyecto, hay estas buenas intenciones, bueno, había sus mecanismos, él tenía sus mecanismos para poder apoyar a San Francisco de Asís. Le aconsejó sí que, a ver, que no improvisara tanto o que no se lanzara a una aventura muy desconocida, sino que ya se incorporara a una de las órdenes tradicionales, lo sabemos. A ver, en vez de ensayar y crear un movimiento nuevo, raro, que hasta se podía confundir con los grupos de herejes, ¿por qué no se asocia o se afilia a una orden ya seria y establecida? Pero, pues obviamente, este cardenal Juan de San Pablo se muere antes del concilio cuarto de Letrán y él busca apoyo en otro cardenal que es el cardenal Ugolino. Perdón. El cardenal Ugolino, el cardenal de Ostia, él tenía una formación diplomática
Hay unos testimonios de los biógrafos de San Francisco donde dicen que él tuvo siempre una relación cercana, amistosa y de ayuda a San Francisco de Asís, que él también ejerció una mediación ante el Papa para la aprobación de la regla definitiva y seguramente, y lo sabemos también, en la construcción de la regla fue definitiva la ayuda del cardenal Ugolino, sugiriéndole, aconsejándolo, ayudándole a pulir muchas cosas que en la primera regla eran muy serias, muy estrictas y muy radicales, y también ayudándole a introducir normas que debía tener en cuenta para la fundación de una orden sólidamente establecida, el año de noviciado, el tiempo de probación, la profesión de los consejos evangélicos, el permiso al obispo para predicar en su diócesis y un elemento importantísimo, nombrar un cardenal protector, que siempre tuviera la ayuda de un cardenal protector. Esta figura del cardenal protector es muy importante para demostrar una vez más la sumisión y la obediencia de San Francisco a la Iglesia. Es iniciativa de San Francisco. Él siempre quiso tener un cardenal que le sirviera de apoyo. Tenía la experiencia de Juan de San Pablo y de Ugolino, y un cardenal era una máxima autoridad de la Iglesia, no tanto como el Papa, pero sí de un alto rango, que le ayudara o le sirviera de apoyo en los conflictos internos, en muchas dificultades que ya se le habían presentado y seguramente se le iban a seguir presentando en la fraternidad a causa de la interpretación del Evangelio y todo lo demás. Pero también protección de situaciones externas muy delicadas, ataques que estaban recibiendo los frailes, que los echaban de sus territorios, que les impedían predicar, bueno, era combatida también la orden por su radicalidad, por sus características, su forma de vida, y sobre todo porque crearon una gran cantidad de celos, o crearon unos celos profesionales con el clero por la cercanía y la predicación popular que muchos frailes empezaron a ejercer. San Francisco quiere siempre tener un cardenal y como lo consigna en la regla, quiere que sea protector, corrector y gobernador de toda la orden. Estos tres atributos, tres funciones que él le atribuye al cardenal protector son muy importantes. Protector, proteja y defienda la orden. San Francisco no quiere estar indefenso ante las dificultades internas y externas. Corrector para que también le llame la atención a los hermanos y los enderece por la senda del Evangelio y lo que San Francisco más o menos había delineado y descrito para sus hermanos. Y que fuera el gobernador en el sentido de que, a ver, es una voz autorizada de la Iglesia que pasa, lógicamente, por la voz de los superiores o de quienes están al frente de la fraternidad. Entonces, fijémonos bien que esta es la relación de San Francisco con la Iglesia jerárquica, pues el cardenal protector es una muestra muy clara, igualmente sucede con los obispos. San Francisco es muy respetuoso de la jerarquía eclesiástica, de los obispos, de respetar su autoridad en el gobierno de la diócesis, y las relaciones con ellos siempre son serenas, sin ningún tipo de conflicto. Al obispo Guido, por ejemplo, hay unas anécdotas de los escritos de Celano, donde dice que a Guido lo seguía visitando, que lo cuidó en su enfermedad y que lo cuidó hasta su muerte. Y algo muy importante es el respeto de San Francisco hacia los sacerdotes y como también cierta búsqueda de la protección clerical. Miren que en el testamento de San Francisco, él pide venerar a los sacerdotes y dice que él los respeta tanto, casi más que a los ángeles, y en virtud de lo que ellos hacen y consagran y el acceso que ellos tienen
al cuerpo de Cristo, que solamente ellos consagran por las santas palabras. Los sacerdotes, por sus pecados, por sus debilidades, eran duramente o fueron duramente atacados en el tiempo de San Francisco, y por eso mismo él dice, y no quiero fijarme si son pecadores, porque lo único corporal que veo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo y sangre que solamente ellos consagran. O sea que él quita todo ese ropaje oscuro que hay en torno al sacerdote, porque es pecador, porque causa escándalos, porque comete errores, porque despista a la gente, distorsiona a veces la fe, las creencias. Él no se pone con esos reparos, él va mucho más allá, trasciende hacia la dignidad que tiene el sacerdote en virtud de la Eucaristía. Y es una veneración muy grande la que él siente por los sacerdotes. Ahora bien, para San Francisco es claro cómo la iglesia es un pueblo, el pueblo de Dios. Él tiene esa visión comunitaria de la iglesia, es el inmenso pueblo de Dios que está entre el cielo y la tierra, así lo dice en la regla, la primera regla. Él habla de la iglesia triunfante, la iglesia peregrinante, pero sin embargo y de todas maneras, la iglesia es para él siempre será un lugar de conversión. Él está convencido de la presencia de Jesús en la iglesia. En la iglesia se hace presente y palpable, al Señor que es invisible. En la iglesia se hace posible este encuentro con el Dios Trinitario, y es donde se cristaliza, donde se encarna el peregrinar hacia Dios. Es el pueblo que camina, es el pueblo que marcha hacia el encuentro con el Señor. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante que es el apostolado. El anuncio del Evangelio, cuando San Francisco dice, los hermanos vayan por el mundo. San Francisco envió a sus hermanos por todo el mundo. Por todo el mundo es un decir, ¿no? Por distintos lugares de Italia, de Asís, de la comarca, de la región, del Valle de Rieti, bueno, donde sea. Pero para que vayan y den testimonio. Porque para San Francisco el seguimiento de Jesús implica dos cosas. Implica, sí, una experiencia de intimidad con el Señor, de identificación plena con Él, pero también una tarea que ya no es tan interna, de asimilar, de aprender, de recibir, sino de dar, de comunicar, de anunciar. Es una tarea pública, es una tarea social, salir y manifestar toda la riqueza que se tiene, toda la riqueza que se ha recibido, toda la riqueza que el Señor propone en el Evangelio y las experiencias de la vida. Aquí me faltó una diapositiva, me perdonan porque... O creo que aquí se me alborotaron las diapositivas y me perdonan. Después retomamos brevemente el tema del anuncio del Evangelio, porque en la presentación se me metió esta de la fraternidad, que es un tema importantísimo. Bueno, todos vosotros sois hermanos, es lo que dice San Francisco de Asís. La fraternidad franciscana, este es un tema absolutamente importante, nuclear para el franciscanismo. Y yo quiero que aquí nos fijemos en tres aspectos. Primero que todo, la importancia que tiene la fraternidad para el franciscanismo. En segundo lugar, cómo concibe San Francisco la fraternidad, cuál es el fundamento y cómo se realiza la fraternidad. Y en tercer lugar, la fraternidad que tiene que ser vista, que tiene que ser asumida y que tiene que ser realizada como un aprendizaje permanente.
Primero que todo, la importancia de la fraternidad. ¿Por qué la fraternidad es tan importante para nosotros? Bueno, hay que decir, y primero que todo, que la fraternidad es reconocida, identificada como el carisma franciscano. Esto fue un ejercicio, una amplia reflexión y una conclusión a la que se llegó a causa de la renovación de la Iglesia suscitada por el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en el decreto Perfecte Caritatis, que habla sobre la renovación de la vida religiosa, en el numeral 2, pide el continuo retorno a las fuentes. Así como una reforma general de la Iglesia, fue una reforma en todas sus estructuras, y una de esas estructuras es la vida religiosa, la vida consagrada. A la vida consagrada, entonces, el Vaticano II le pide el retorno a las fuentes. Vuelvan a sus orígenes, vuelvan a mirar atrás. Años y siglos, muchos siglos, la vida religiosa fue cogiendo prácticas, normas, usos y abusos grandísimos que fueron desdibujando los carismas originales. Sí, órdenes y congregaciones que tenían obras muy grandes y muy importantes, de hecho apostolados muy notorios y significativos, pero habiendo perdido lo esencial del carisma fundacional, del carisma que quiso imprimir o que quisieron imprimir los fundadores en sus órdenes, congregaciones, institutos. Entonces, esta reforma de la Iglesia, de la vida religiosa, llevó a la orden franciscana a reflexionar y a identificar el verdadero carisma franciscano. ¿Cuál es el carisma franciscano? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que estamos llamados a ser y a hacer? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Y cómo tenemos que mostrarnos ante el mundo? ¿Cuál es la vida? Lo que nos une, lo que nos cohesiona, lo que nos marca, nos identifica, pero también cómo tenemos que ser identificados por el mundo. Y tengamos en cuenta que carisma es una definición es técnica. El carisma es un don del Espíritu Santo que es conferido en particular a una persona, a un creyente, pero no es para el beneficio propio, exclusivo de él, sino para toda la comunidad. Eso es lo que hace que sea carisma. Cuando no es solamente una riqueza personal, cuando no es un tesorito personal, que a mí me embellece y me llena de cualidades y me hace grandísimo y la perfección del cristiano, sino cuando es un don que yo recibo y lo vivo de tal manera que lo irradio a los demás. Y es un carisma, es un don del que muchos otros pueden alimentarse, que muchos otros pueden beneficiarse. Entonces, así pensó la orden, ¿qué es, en resumidas cuentas, aquello que San Francisco quiso imprimir en su orden, que nos identifica cuál es ese don que San Francisco recibió y que participó a todos sus hermanos? Entonces, ese don particular que el Señor le concede a San Francisco, pues es la fraternidad. Un tema que llevó a pensar, que llevó a escribir y que llevó a ver cómo vivimos en nuestra orden. Fueron muchas y muy grandes las reflexiones en diferentes espacios, capítulos, consejos plenarios, encuentros de maestros de formación, ABC, obras, todo lo demás, para pensar sobre la fraternidad. Y sobre todo eso. ¿Qué es? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo la quiso San Francisco? Y dice Antonio Merino en el Humanismo Franciscano que San Francisco es un santo que quizás no le dejó al mundo grandes obras materiales como hospitales, orfanatos, ancianatos y muchas otras obras así apostólicas, pero que si supo hacer algo bien hecho fue ser hermano. Esa es la clave, la característica, el centro de San Francisco de Asís, ser hermano.
Entonces, de acuerdo con esto, la fraternidad se dice, y lo han dicho los expertos, o fue el grande y gozoso descubrimiento para nuestra renovada identidad. En conclusión, la fraternidad es nuestro carisma. Y lo digo también porque por muchos años el carisma franciscano en el que nos apoyamos y el que exhibimos fue la pobreza. Claro, porque San Francisco fue pobre, porque San Francisco se despojó de todo, porque San Francisco vivía desprovisto en este mundo, porque San Francisco no tenía moradas estables, porque San Francisco era itinerante, porque San Francisco era el hábito y a veces sandalias o no sandalias, eso de acuerdo a las estaciones y a los climas. Entonces, la pobreza, y entonces todo se enfocaba por el tema de la pobreza y el celo de la pobreza, y es que el Señor nos quiere pobres, etc. Y es una reflexión muy bonita y ascéticamente muy válida, pero de ahí a que fuera nuestro carisma hay una diferencia muy grande. Porque en realidad lo que marcó profundamente la experiencia de San Francisco fue el hecho de ser hermano. La pobreza vino después, y la pobreza viene también a ser una clave que le permite a él vivir de otra manera, muy distinta, lógicamente, en desapropio. Ya les decía, los desapegos materiales, espirituales y ante Dios, los tres niveles de la pobreza que maneja San Francisco, que es el único que los maneja así. Pero bueno, entonces es el gran descubrimiento fue ese, a la larga lo que nos identifica y lo que quiso Dios de San Francisco es que fuera la pobreza, la fraternidad, ser hermano. ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo San Francisco? ¿Cómo concibe San Francisco la fraternidad? ¿Cuál es su fundamento y cómo se realiza? Pues hay dos manifestaciones clarísimas de Dios que a San Francisco le van a abrir los ojos y el panorama, y es uno de ellos el redescubrimiento de la paternidad de Dios. Eso es un tema teológico muy grande. Redescubrir la paternidad de Dios. Y luego cuando empieza su proyecto evangélico y se refugia en San Damián. Redescubrimiento de la paternidad de Dios se remonta al momento en el que San Francisco toma la decisión de renunciar a todo, el despojo ante el obispo de Asís, y le devuelve al Padre todo, etcétera, toda esta escena tan conmovedora, tan imponente, tan llamativa, tan significativa. Pero cuando él dice, ahora sí puedo decir, Padre nuestro que estás en el cielo, rompe con la paternidad humana, en el buen sentido de la palabra, una ruptura muy espiritual, lógicamente, no afectiva. Y se entrega completamente al Padre y redescubre una dimensión paterna de Dios que lo hermana con todo el mundo, con toda la creación, con todos los seres humanos y todos los seres de la creación. Por eso se habla de redescubrimiento de la paternidad de Dios, una paternidad que estaba oculta, una paternidad que era simplemente de piedad, de adoración, de veneración, pero que se convierte en una realidad. Es el Padre de todos y todos somos hermanos. Y en San Damián, cuando a San Francisco tiene esta idea de vivir al servicio de los leprosos, de vivir de la limosna y dedicado a la oración, a la penitencia, empieza a vivir una vida muy convencida y empieza a ser atractivo y convincente. Claro, muchos seguramente le llamó la atención y empezaron a decir, ¿qué es esto? Pero Francisco Bernardone, ¿qué está haciendo allá? Metía entre el chino que tenía todo y que tenía comodidades, pues no es que era rico ni era noble, pero sí ciertas comodidades, que era gastón, que era juguetón, que bueno, muchas otras cosas. Bueno, juguetón no dejó de ser nunca, nunca dejó de ser alegre y juguetón. Pero me refiero a que era un muchacho normal del consumo de todos los días. Y verlo entre leprosos, sirviendo, pegando piedras para reconstruir San Damián, pidiendo limosna para llevarle al curita y a los leprosos.
y sobre todo muy convincente por la coherencia. Había algo que transmitía San Francisco y era esa coherencia. Y es cuando el Señor le regala hermanos, y le regala el primogénito, que es Bernardo de Quintabal, el compañero de muchas cosas, compañero de luchas, compañero de fiestas, compañero de su juventud, que lo quiso mucho y que San Francisco lo prefirió hasta el último momento, hasta el punto de darle una bendición especial al hermano Bernardo y decir, un momentico, con Bernardo no se metan, me den el favor, lo quieren y más que a mí, pues. Bernardo de Quintabal, yo siempre lo he dicho, es el que tuvo la buena espalda, porque después de Bernardo vino Pedro y Gil, Junípero, Silvestre, Pacífico, Morico, etcétera, hasta llegar a 12. Y ya cuando San Francisco se ve rodeado de hermanos es cuando tiene que dar un paso trascendentalísimo e importantísimo, y es pasar del proyecto personal al proyecto de la fraternidad. Es como cuando San Francisco ya tiene que romper el esquema y decir, un momentico, esto que estoy viviendo yo ya no es para mí solamente, sino que tiene que ser para otros. Y así entonces es como San Francisco va definiendo la vida fraterna, y sobre todo en estas expresiones que ustedes encuentran allí en la diapositiva. Para San Francisco lo que importa es el vínculo entre los hermanos. No que estén todos reunidos en la misma casa o en la misma celda o en la misma iglesia, sino donde quiera que se encuentren. Esto traspasa los límites físicos locales. Que haya entre ellos una familiaridad, que sean familiares entre sí, que se traten con familiaridad y amor. Que tengan unas actitudes especiales cuando van por el mundo que reflejen hermanos. Que tengan un comportamiento fraternal que sea siempre un modo de ser permanente. Y la fraternidad que es un aprendizaje permanente, porque nadie llega aprendido y nadie llega a ser el hermano perfecto. El hermano perfecto no existe, y creo que más adelante me refiero a eso un poquitico, pues, pero la fraternidad es un aprendizaje. Es que los hermanos llegan por inspiración del Señor. El hermano es un regalo inmerecido. El hermano es una gracia especial. Y lo importante es que todos tengamos la conciencia de que ser hermano es especialmente una gracia. Que tenemos que tener una disposición para vivir la fraternidad en una dimensión gozosa y festiva, que la vida fraterna sea encuentro de hermanos que viven alegres, no una parranda de solterones amargados que se odian y que se tiran duro y que a ver cómo acabo con este y lo desaparezco del mapa. Eso no es franciscano ni de la fraternidad de San Francisco. Hay que vivir la fraternidad en un clima gozoso, festivo, porque esto hay que expresar el amor y el cariño y la riqueza de ser hermanos, con el buen humor, con la alegría sencilla, que miren bien esta frase, me parece muy importante. Es criterio la fraternidad, la alegría es criterio de verificación de una verdadera fraternidad. Si hay una fraternidad triste y amargada, no es fraternidad. Y hermanos de tiempo completo. Es decir, ser hermano no es un vestido que me quito y que me pongo. Yo me levanto, y me visto de hermano, y por la noche, me quito el vestido y descanso de ser hermano y que ya no me soben más la pita. No, ser hermano es siempre. Y sobre todo que es una construcción de todos. Por esa razón es tan significativo el pasaje del espejo de perfección 85, donde San Francisco describe el hermano perfecto, que el hermano perfecto no es uno, sino es el que es la construcción de todos. Cuando todos aportan, el uno la sencillez, el otro la oración, el otro el buen porte, el otro el trato elegante, el otro el servicio, etcétera. El hermano menor son todos. Y bueno, ya estas últimas notas que son importantísimas de la fraternidad: la aceptación personal, amplio sentido de diálogo y sobre todo la primacía de la cotidianidad, en la vida cotidiana. No hay que, en la fraternidad no hay que esperar que haya eventos para celebrar, que no haya, todo tiene que ser motivo de celebración, de encuentro y de verdadera
cohesión de los hermanos. Richard, tú, a ver, ya vamos cortando, me parece. Sí, Pachito, la idea es que en estos últimos minutos podamos escuchar si hay alguna pregunta. Creo que es un acercamiento maravilloso a todos los núcleos del carisma franciscano, ¿no es cierto?, la espiritualidad franciscana. Creo que este es un tema, Muy amplio. Pachito, esto nos da para otro diplomado. Eso Esto es nos lo da que yo para estaba otro. pensando, es que cada tema era como para 2 horas cada uno, pero bueno. Esto nos da para otro diplomado, pero bueno, creo que es el momento de escuchar a nuestros hermanos, a nuestros estudiantes, con inquietudes, con reflexiones. Bueno, entonces, Luis Antonio, gracias. Vayan levantando la mano todos los que quieran en esta noche. Hola, muy buenas noches, Fray Francisco. Qué milagro verlo, qué Buenísimo, ¿qué bueno hay? verlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Qué ha dice estado? otra vez? No, No, muy imagínate. bien, hombre. Fray Francisco, yo cuando lo escucho a usted allí hablando del padre, de Fray Francisco, de nuestro padre, me pongo a pensar que él no tenía ese salvoconducto del que usted habla, porque fuera muy sagaz, porque fuera muy diplomático, porque tuviera una especie de facilidad para tragarse de pronto los sapos ante unas circunstancias, sino yo creería que era por la esencia misma del amor por las criaturas, porque es que si nosotros concebimos a Francisco y así lo tenemos, digamos, retratado en la historia que nos cuentan todos, lo tenemos como la persona que ama al animalito, que ama al árbol, que ama la luna, que ama la creación divina, pues con mucha más razón ama al ser humano, independientemente de que era el jerarca más odioso o el más imponente o más prepotente o lo que fuera, porque eran todos los hermanitos criaturas de Dios. Entonces yo creo que ahí es donde está el quiebre del asunto. No era un problema de sagacidad o de de ser muy vivaz ante las realidades y de volver de pronto camuflar una realidad. No, simplemente no tenía que camuflar nada. Él era tan humilde, tan auténtico, usted lo dijo muchas veces, tan especial, tan auténtico, que su amor era incontrastable, era inconfundible, era una manera de ser, tenía un estilo de vida que se congraciaba perfectamente con la enseñanza de Jesús. Y eso, pues, es imposible de no ver legítimamente en un ser humano. Entonces yo creería que por eso es que Francisco fue tan convincente y fue tan arrollador con su doctrina. Y fue la excepción a la regla, sí creería yo, porque todas esas reglas que le aprobaron, pues me imagino que él con su manera de ser podía actuar de la manera que él quisiera, que era tan auténtico que todo el mundo le aceptaba. Eso creería que es el aporte. Muchas gracias, Luis Antonio. Listo, Nidia. Estás sin micrófono, Nidia. Buenas noches, Buenas noches, ahí te escuchamos. hermanos y hermanas, paz y bien. Creo que Fray Lotero salió. No sé qué le pasó a Pachito, se le debió cortar. Bueno, Quería ver qué es que pasó. tenía una inquietud. No sé si Sí, ahí me está diciendo que se cortó. Ok. Que ya entró. Pachito. Ok, Nidia también se le cortó. Ana Belén. Ah, bueno, ahí llegó Nidia. Ok, Nidia, ¿se cortó también? ¿Pachito ya llegó? No, cortó, no sé por qué. Pues, tan raro. pues agradecerle a Fray Lotero porque pues sintetiza tantas cosas tan profundas e importantes de nuestro carisma, pero le quería hacer una pregunta
él no trató el tema de su relación con Clara y la segunda orden. Entonces Sí. a mí me hubiera gustado como saber desde su experiencia y conocimiento cómo era esa relación en una época medieval donde las mujeres no tenían oportunidad de optar por una vida religiosa. Entonces, esa era mi pregunta, pero pues no está aquí presente. Dice que no lo deja entrar, tan raro. ¿Por qué no lo deja entrar? Gracias. Ok, sí. Ana Belén. Buenas noches. Yo, bueno, acostumbro a hablar de mi experiencia, ¿sí? Cuando yo empecé no sabía nada como todos, ¿no? Sí. Todos los que empezamos es porque no sabemos nada. Cuando empecé mi camino, estuve en un encuentro bíblico con un sacerdote franciscano y me enamoré de la Sagrada Escritura. Hace 10 años que la leo constantemente, todos los días leo un pasaje de la Sagrada Escritura, independientemente de las lecturas del día. Y estoy completamente convencida que solo el amor a la Sagrada Escritura y a la Eucaristía nos puede transformar en esas personas que como Francisco se entregó de lleno al servicio, al amor, con humildad, con espontaneidad, con tranquilidad y con alegría. Y yo también digo, yo obedezco a mi iglesia, al Papa, al obispo y a mi párroco. Lo demás, vaya y venga. Lo que diga un padrecito por acá, lo que diga otro padrecito por acá. Si no lo dice la iglesia, si no lo dice el Papa, no va conmigo. Ok, ok, perfecto, Ana Belén. Listo, sí, señora. Ok, ahí está Pachito otra vez. Ahí se está uniendo Pachito. Vamos a ver si se puede unir. ¿Dónde está aquí Pachito? Ahí llegó. Ahí está. Está sin voz, Pachito. Sin sonido. Está sin sonido. No tiene sonido, Pachito. No tiene sonido. Estás con el teléfono, ¿cierto? Pero no tienes sonido. Es que no estás entrando con el micrófono, solamente estás entrando con el video. Tienes que darle a entrar con sonido también, porque si no solamente entras con el video. Ahí solamente entras con video. Tienes que entrar con sonido. El teléfono te va a preguntar que cómo entras y tienes que decirle que con el sonido del teléfono. Que si no, no te deja. Sí, no tienes micrófono. Estás solamente con la cámara, no tienes micrófono. Pachito, no, ya estamos de cierre. No, solamente había una pregunta que después seguramente, bueno, ahí está, ahí como estás conectando el audio, pero no te conecta. Solo hay una pregunta de Nidia. Pues Ana Belén también fueron aportes precisamente para ratificar varios temas de lo escuchado, pero Nidia tiene una pregunta y es, bueno, ¿y Santa Clara? Sí, ¿dónde quedó Santa Clara? Entonces, pues seguramente, bueno, le respondo un poco a Nidia. Pachito inclusive escribió un texto, un libro sobre Santa Clara. Seguramente que lógico que dentro de todos estos temas hoy estaba centrado sobre como esos núcleos del carisma franciscano, pero seguramente que nos faltó tiempo para hablar de ese núcleo del carisma francisclariano. Seguramente que Pachito podrá darnos también líneas sobre ese tema, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que está teniendo dificultades allá con el internet y con la conectividad del equipo, entonces, bueno, pues ahí vamos a dejar el tema pendiente y abierto y seguramente que podemos, sí, podemos conectarnos en algún otro momento para ampliar. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Les pido por favor encender sus cámaras, los que están quedando por acá todavía.
Muchísimas gracias. Creo que ha sido una maravillosa conferencia. Lástima problemas de conectividad allá en Medellín, pero ha sido una conferencia espectacular. Retomen la grabación porque creo que ha sido para quienes necesitan tener claridad sobre ese carisma franciscano, sobre los núcleos de la espiritualidad franciscana, vale la pena que retomen este video, que lo vuelvan a ver, que lo vuelvan a meditar, que lo vuelvan a reflexionar y que ojalá lo compartan con otras personas que ustedes también, personas que están a sus lados, que tienen formación franciscana. Muy bien, desearles un feliz fin de semana. Recuerden que el sábado desde las 5 de la mañana que salgo yo, estará cargada la evaluación. La evaluación del sábado ya está desde las 5 de la mañana que salgo yo, está cargada. Yo espero solamente 5. Yo no 12, ni 3,2, ni 3,5, no, solamente 5. ¿Listo? Está muy sencilla. Si usted leyó el texto y lo unas clavecitas así como. Unas clavecitas, si leyó el texto y lo tiene subrayado, ahí está la clave. Pero yo subrayé lo que usted no subrayó. No, pero seguramente que ahí van a encontrar la respuesta. Es muy sencillo, es supremamente sencillo. Se trata de comprensión de lectura, nada más. Si usted leyó, subrayó, ahí está. Yo espero a las 11 de la noche que se cierra, entonces el lunes estaré revisando a primera hora, y porque el domingo pues es un día que descansamos un poco también y estamos con la familia, pero el día lunes en la mañana, 7 de la mañana, estaré yo viendo la cantidad de 5, mejor dicho, abro el sistema y salen los 5, así, 5. Dos, paticos. Paticos no, nada de paticos. Bueno, una feliz noche, que descansen. Bueno, sigo recibiendo las propuestas de videos, ¿sí? Ahí les compartí, por favor, videos. Tuluá está en el ejercicio, el equipo de Tuluá está en el ejercicio de elaborar su video. No hay afán, tenemos el mes de marzo, pero háganlo, hagan el ejercicio, pero pues tampoco que termine marzo y todavía no esté, no, sáquenle tiempo, háganlo con tiempo y háganlo bien. Creo que ustedes ya tienen unos dos ejemplos ahí. Luis Antonio, que fue muy juicioso, seguramente Luis Antonio sabe que eso no fue fácil, eso fue concentrarse, tener un equipo de comunicaciones. Cuando está uno hablando, cuando alguien grita, cuando el pato canta, entonces toca, vuelva y empiece, ¿sí? O va pasando alguien, vuelva y empiece. Y editarlo. ¿Sí? Y editarlo. Y quitarle los ruidos. Quítele no, eso es un camello. Sí, eso es un camello. Y bueno, creo que ya los que están haciendo el ejercicio se dan cuenta. ¿Sí? Yo esta mañana hablaba con Adriana y le decía, yo conozco una Adriana sonriente, feliz. Mira esa maravilla de sonrisa. Y salió en el video, y en el video salió seria. Yo dije, ¿esa es la hermana de Adriana o quién es? Pero qué susto, ¿no, Miguel? Okay. Ahí Luis que tiene campo, yo creo. No, ustedes todos están en la capacidad de hacerlo. Entonces, háganlo, reúnanse con sus equipos y seguramente que lo pueden hacer. Bueno, yo no los molesto más porque deben estar cansados. Un abrazo, bendiciones. Abrazo, estudien mucho. Buenas noches. Chao, bueno, saludos a todos. Gracias, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Feliz noche.